Se hace un tanto especial esta intervención de hoy, pues, aunque muchas son las actividades que en verso y en prosa he realizado durante estos 18 años ya, estaba bueno, pues pensando qué podía decir o lo que no, y echando memoria, son 18 años ya desde que di el primer pregón. Y desde entonces han sido presentaciones de carteles, pregones, conferencias, muchísimas actividades, pero nunca una reflexión como tal. Entonces, bueno, se hace un poco especial porque es la primera y porque, sinceramente, una reflexión es pensar en voz alta, ¿no? Es decir, mostrar los pasos que has ido dando poco a poco hasta llegar a una conclusión. Y pensar en voz alta hoy en día conlleva una peligrosidad y hay que correr un riesgo, por supuesto que sí, porque, bueno, te haces más vulnerable hacia el resto. Y sobre todo, bueno, para mí ha supuesto personalmente superarme, porque, bueno, un papel pues lo lee cualquiera en un momento dado, mejor, peor, da igual, se lee, no hay más. Pero una reflexión hay que trabajársela, ¿no? Porque, bueno, es contar un poco la forma en la que ha ido pensando hasta llegar a esa conclusión. Y, bueno, aunque parezca mentira, no soy yo persona mucho de hablar. Los que me conocen saben perfectamente que no me gusta hablar. Soy más de sentenciar en lugar de divagar, no me gusta, prefiero escuchar, puesto que creo que es muchísimo mejor escuchar lo que tienen que decir otras personas, aunque a veces estas no digan nada, antes de hablar. Más que nada también porque hablando tenemos mayor porcentaje de meter la pata y, por lo tanto, es mejor el silencio bajo mi punto de vista. De ahí que, antes que nada, me gustaría pedir perdón, y solicitar las disculpas de forma encarecida por aquellos errores o pequeños lapsus que pueda cometer a lo largo de esta reflexión, de esta charla. Soy consciente de que el tema escogido para esta reflexión quizá no sea muy típico, no es el típico tópico de la Cuaresma, tampoco de Pentecostés ni de la Pascua. Simplemente es un tema no típico, no es un tema muy usual, pero es un tema que sinceramente a mí me aportó mucho. Creo que fue el escalón más grande que he subido en mi vida de fe este año, que desde las alturas nos han puesto este año de fe, ¿no? que queda tan bonito, pero que verdaderamente muchos no saben muy bien cómo meterle mano, vamos a llamarlo así. Pues para mí supuso mucho este concepto, este título de esta reflexión, el cual a lo largo de estos minutos pues sabréis el porqué este título. Cristianismo versus islamismo. Pues bien, es un tema que elegí, entre otras cosas, porque que yo sepa que del costal todo el mundo entiende, todo el mundo ha hablado y todo el mundo sabe de todo. También podía haberse hablado, por supuesto que sí. También se podía haber hablado de María, que es ejemplo de la fe. Año de fe, María. Además hay un dicho que dice que la persona habla de lo que rebosa el corazón. A mí me encanta hablar de María, pero creo que también se habla de María, bastante. O por lo menos creo que no podría aportar más de lo que se ha dicho. Podría hablar pues de muchísimas cosas, pero es un punto de vista el que voy a tratar que quizá no se haya visto antes, o por lo menos yo nunca he escuchado, no voy a decir fuera, pero en el puerto desde luego yo nunca he asistido a ninguna conferencia, a ninguna charla hablando del islamismo o del cristianismo. De todas formas, va a ser una reflexión breve. Tampoco voy a aportar muchísimos datos porque no quiero convertir yo la noche del viernes en
en una noche insoporífera, insoportable, para nada. Y bueno, y además hoy en día bueno, casi todo el mundo tiene internet en casa, todo el mundo tiene capacidades para ponerse a buscar cualquier dato histórico sobre cualquier tema. Por lo tanto, tampoco voy a aportar datos importantes porque, bueno, quien lo quiera saber lo puede buscar y no creo yo que esa sea mi aportación en esta noche. Pero bueno, este tema surgió evidentemente porque durante 9 años estudié filología árabe. Filología árabe, estudié sus letras, su filosofía, su literatura, su lengua, sus dialectos, pero yo preferí estudiar y observar, o preferiblemente observar y después estudiar su religión, la religión del islamismo. Esta se podría pensar a simple vista que, bueno, una vez un niño del Grupo Joven del Nazareno, donde yo era responsable, me preguntó, bueno, estábamos hablando de las crisis de fe, de lo que viene a ser normal, ¿no?, de estas criaturas de 16 años, de 17, de 14, y obviamente todos tenían muchas dudas, muchos prejuicios, es lo normal, ¿no?, en esta edad. Y me decía, una vez uno me dijo, oye, pero tú estudiando las cosas esas raras que tú estudias, ¿tú cómo no tienes crisis de fe? ¿Eso cómo es? Hombre, crisis de fe, claro que yo he tenido crisis de fe y espero, y así Dios lo quiera, voy a seguir teniendo crisis de fe toda mi vida, porque una crisis, lo que le sigue es una evolución. Por lo tanto, yo quiero seguir teniendo crisis de fe a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque gracias a esa crisis evolucionaré y me haré mejor en ese aspecto. Gracias al islamismo yo crecí como cristiana, por supuesto que sí. De ahí que a lo largo pues, de esta reflexión en voz alta, lo que muchos ven como una religión a la que tenemos en contra, de ahí el título, cristianismo versus islamismo, dos religiones enfrentadas, para aquel que no lo sepa, versus significa en contra, o estar opuesto a, y nada más lejos de la realidad. Es decir, somos dos religiones, como ya veremos, y en mi caso me aportó, no me alejó de la mía, sino que me acercó incluso y en cierta forma me ayudó bastante. Como ya he dicho, no voy a hacer ningún apunte de ningún dato histórico, ni mucho menos, pero sí reseñar un poco sobre lo que es cada fe, es decir, comparar un poco cada fe, cada religión y así, pues, obviamente comparando puntos de vista que fueron los que a mí me sirvieron. Es decir, hay muchísimos más. Como verán, el cristianismo, pues, hay multitud de puntos de vista, hay multitud de conocimientos sobre él que yo no voy a tratar, voy a tratar lo básico, porque ya he dicho que cualquiera... Incluso, bueno, hay algunos que me podéis dar a mí 20.000 vueltas en este tema, ¿no? Pero yo voy a contar lo que realmente a mí me sirvió desde el punto de vista del cristianismo. El cristianismo podríamos definirlo como una religión constituida en la persona de Jesucristo mediante su vida, su pasión, su muerte y su posible resurrección, porque habrá gente que crea o no crea en esa resurrección. Y a partir de ahí se puede hablar de muchas cosas. Yo personalmente, la religión cristiana me gusta definirla de una forma pues muy personal, ¿no? Ya digo que aquí todo el mundo puede opinar, lo que pasa que, bueno, estoy reflexionando yo, ya cada uno tendrá su propia opinión.
Pero sí que es cierto que a mí me gusta definir mi religión como un conjunto de sentimientos, de pensamientos, de experiencias de Dios que vivimos a través de la vida, muerte y, por supuesto, resurrección de Jesucristo. Y a partir de ahí, pues viene el resto. El cristianismo, como ya he dicho, pues ha pasado por muchísimos altibajos. Es decir, hoy en día, pues con la elección del nuevo Papa, pues se habla mucho de la historia de la Iglesia, la historia de los papas. Hay momentos en los que la Iglesia ha tenido que dar un paso atrás, de forma muy acertada, pedir perdón, es decir, comportarse como debe comportarse un cristiano. Es decir, nuestra guía, que es la Santa Iglesia Apostólica y Romana, se ha comportado como debe de comportarse un cristiano, es decir, nos ha dado ejemplo. Y, por supuesto, nos seguirá dando ejemplo, si Dios quiere, por los siglos de los siglos. Pero ha cometido errores también, y de eso tenemos que ser conscientes. Y, por supuesto, lo seguirá cometiendo, pero no por nada, sino porque la Iglesia la formamos los hombres, y los hombres nos equivocamos. Porque, bueno, en nuestra vida diaria nos equivocamos cuántas veces, así que imagino que a lo largo de la historia el hombre se ha equivocado millones. Pero bueno, a su vez también la Iglesia, pues a través de su historia, se ha fragmentado. El cristianismo se ha fragmentado y ha creado otras religiones, ¿no?, dentro del mismo cristianismo, como puede ser la Iglesia ortodoxa, la copta, la anglicana. Tenemos ahí y dentro de estas más subdivisiones, es decir, igual que en la Iglesia católica, apostólica romana, tenemos, pues bueno, estamos nosotros, ¿no?, que somos los cofrades, pero también están los catecumenales y hay muchísimos otros grupos. Por lo tanto, la Iglesia también está dividida. Y la palabra división no conlleva aspectos peyorativos, es decir, división, la palabra división, la cual vemos como un concepto que conlleva algo malo, no lo lleva para nada. Que haya una división dentro de la Iglesia no significa que estemos separados. Es decir, nada más lejos de la realidad. Los catecumenales, por ejemplo, y nosotros los cofrades no estamos divididos, somos hijos de un mismo Padre, solo que a la hora de vivir nuestra fe, pues quizás la vivimos desde puntos de vista distintos, pero por supuesto en absoluto estamos opuestos. Por lo tanto, uno de los prejuicios que quizá se tengan es esa palabra de división, es decir, esa palabra no conlleva nada malo, a veces, otras veces sí, por supuesto, pero por supuesto no tiene por qué ser el 90% malo. El cristianismo, además, posee como manual de instrucciones ante la vida una serie de escritos que nosotros consideramos sagrados. La Biblia no es más que una serie de libros en conjunto que nosotros consideramos sagrados, por supuesto, y que no es más que unas enseñanzas, algo que nos enseña a vivir. Es decir, la Biblia, a través de unas historias, de unas actividades que se llevaron a cabo hace siglos, a través de unas parábolas, nos enseña a vivir hoy en día. Es decir, hoy que estamos en el 2013, leemos un libro que nos cuenta cómo se vivió hace 2013 años. Y bueno, nosotros seguimos creyendo en él. Y aparte de seguir creyendo en él, vemos verdaderamente, de ahí la experiencia que cada uno tenga de Dios, vemos fielmente que nos sigue ayudando y que debemos de ir a esas Sagradas Escrituras porque es la que nos enseña a vivir,
la que nos alienta a vivir. Y por otra parte, además, los cristianos tenemos dogmas de fe. Eso que muchas veces se habla de ello, pero no se sabe con certeza que es un dogma de fe, pues son, además, la Iglesia Católica lo define muy claramente y nos dice que es una realidad que se apoya en la autoridad de Dios. Por ello es imperativo creerla. Ahí dejo el dato. Es simplemente, pues, una de esas cosas que yo fui cazando al vuelo, como se dice, y me sirvieron posteriormente. Además, tenemos algo que es muy bonito, algo que mucha gente, pues bueno, no le da la importancia que requiere, pero eso ya hablaremos al final. Y son los sacramentos, algo tan importante como los sacramentos. Para aquel que no ahora mismo esté un poco desubicado, los sacramentos, pues el bautismo, la unción de enfermos, el matrimonio, la comunión, el sacramento del perdón. Eso de que cuando un niño llega a los 9 o 10 años se le pone vestido de blanquito, de blanco o de marinero y se le lleva a la iglesia para que comulgue por primera vez. Eso es un sacramento. Pues un sacramento, yo le decía a los niños, cuando yo era catequista de la Prioral, yo le decía a los niños que un sacramento es importante recibirlo, porque era algo como cuando tus padres van a acariciarte, a darte un beso de buenas noches, pues tus padres lo hacen durante toda la vida, todas las noches. Jesucristo lo hace también, a través de los sacramentos. A través del sacramento, Jesucristo se posa en nosotros y nos da esa forma de participar en esa redención, en esa alegría. Y además de forma muy directa. Finalmente, ese es otro dato que dejo ahí, los sacramentos. Y finalmente, los cristianos como hábito y como alimento tenemos la oración. La oración y la celebración, es decir, la Santa Eucaristía. Son dos, al menos, ya digo, es una reflexión en voz alta y es mi reflexión, imagino que para cada uno, pues, yo muchas veces me hace mucha gracia porque vuelvo a decir, hablo de mí. Yo cuando entro en la madrugada, en mi hermandad, entro al patio de la Aurora y me veía a tantos nazarenos y yo decía, aquí estamos por un titular, por nuestros titulares. Es decir, todos creemos en el Nazareno, todos cuando le rezamos a Jesucristo vemos la cara de nuestro Nazareno. Pero ¿cuántas religiones no hay aquí? ¿Cuántas formas de creer no hay aquí? Porque yo lo pienso así. Es decir, cada uno tomamos de nuestra religión lo que nos da la gana, lo que mejor nos conviene o lo que no. Y yo decía, bueno, yo estoy aquí porque creo en el Nazareno, pero es que yo creo de una forma, pero es que tú crees de otra. Y a lo mejor eres mi padre, mi madre o mi tío o mi abuelo, pero es que creemos de forma distinta. Y bueno, para mí la oración es el sustento del cristiano, total y absoluto, pero no oración como la concebían antes del Concilio Vaticano II, sino a través de pues era un poco, el Concilio Vaticano supuso, digamos que una forma de tratar a Dios, a Jesucristo, menos sacralizada. Y a mí me gusta hablarle a Jesucristo, que por supuesto también rezo el Padre Nuestro, el Credo, la Ave María, todo lo que tú quieras. Pero yo a Jesucristo le hablo, es mi amigo. Y le hablo como le puedo estar hablando a cualquier amigo mío. ¿Por qué? Porque es que además de que sea mi amigo, es mi mejor amigo. Y por supuesto la Eucaristía. Tenemos una suerte infinita de poder participar en la Eucaristía, que es el verdadero alimento.
donde podemos tomar y beber el cuerpo de Cristo, que es en el que creemos. Y bueno, de la Eucaristía no voy a hablar mucho porque esta hermandad ya hace demasiado haciendo y realizando esa acción de la Eucaristía semanal. Pero realmente tenemos una suerte de la que no somos conscientes. Pero bueno, también hablaré un poco en la parte final de conclusión, hablaré sobre esto. Pero me voy a quedar como sustento y alimento principal del cristiano está la Eucaristía y la oración. Y hasta aquí, pues, los elementos más importantes del cristianismo para mí en cuanto a la conclusión que llegaré finalmente. Y después tenemos el islamismo, una religión que, bueno, por los medios de comunicación, por el desconocimiento, por varios exaltados, que siempre se dice, no, estaba todo muy tranquilo, pero eran 2 o 3 y hacían mucho ruido. Pues esto es igual, es decir, unos cuantos, pero que hacen el ruido que no hace el resto. Pues el islamismo habría sobre todo que diferenciar 2 cosas a los que, bueno, generalmente muchos piensan que la forma de hablar, ¿no? Es decir, árabe, musulmán, no tiene nada que ver el árabe con el musulmán, son 2 cosas totalmente distintas. Es decir, yo puedo ser española y puedo no ser cristiana. Pues un árabe puede ser musulmán o no serlo. Es decir, el árabe es aquel que habla una lengua semítica en este caso y no tiene por qué ser necesariamente musulmán, puede tener la creencia que quiera. Hay árabes que son cristianos, hay árabes que son judíos y hay árabes que también son musulmanes. No tiene que ver una cosa con la otra. El islamismo, además, también podríamos definirlo como una religión monoteísta cuya base se centra en la vida y trayectoria de Mahoma como discípulo de Alá. Aquí también me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Alá y Dios es lo mismo, es la traducción de la palabra Dios. Alá y Dios es lo mismo, es decir, ya lo explicaré un poco más adelante también. Para explicar brevemente, pues ya he dicho que quien quiera datos se puede meter en internet y encontrar muchísimas cosas. Pero para explicar brevemente la vida de Mahoma, el cual perteneció a una tribu, a la tribu de los Quraysh, quedó huérfano a los 6 años. Él perdió primero, tras nacer él, al poco tiempo murió su madre y a los 6 años murió su padre. Lo cual, pues, quedó huérfano y un tío suyo, el hermano de su padre, lo adoptó. Su tío era comerciante, por lo que le acompañaba, pues bueno, a lo que hoy los mayores sobre todo habréis conocido, las ferias de ganado. Pues era lo mismo, es decir, antiguamente pues ya se sabe lo que había, ¿no? Ferias de ganado y su tío pues se dedicaba a vender, a comprar y demás en esas ferias, y él lo acompañaba. En esas ferias de ganado pues había un poco de todo, ¿no? Es decir, se vendía, se compraba ganado, especies, lo que fuese. Pero también había un sitio donde se podía tomar una copa de vino, también había algún sitio para distraerse, pero principalmente alrededor de esas ferias de ganado había muchísimas personas, hay un término en árabe que la traducción literal al español es cuentistas, tal y como suena, cuentistas. Y no es más que personas que contaban, que intentaban ir a esas ferias de ganado para conseguir adeptos a sus religiones, a sus sectas, a lo que fuese. Y Mahoma, pues obviamente desde los 6 años hasta los 25, inmerso en ese mundo, obviamente pues recogió mucho de muchos sitios. Pero bueno, eso también, ese dato vamos a dejarlo ahí. A los 25 años, Mahoma se casa con una mujer
muy bien posicionada, con muchísimas pertenencias, con muchísimos bienes y muy adinerada. Por lo tanto, Mahoma ya no iba al comercio y se retiraba al monte a rezar. Y en una de esas veces que fue a rezar, tuvo una revelación a través del arcángel Gabriel, y él le mostró la verdadera fe de Jesucristo, la verdadera fe de Dios, de Alá. De ahí, pues que a partir de ahí Mahoma pues intentara conseguir adeptos a esa nueva religión. Y claro, los más desfavorecidos fueron los que empezaron a creerle, fueron sus primeros adeptos. Pero las autoridades de aquel momento vieron en Mahoma un peligro de orden público. Lo mismo le pasó a Jesucristo, ¿no? Pues a Mahoma, pues lo mismo. Y en ese momento, en el momento en el que por primera vez intentan físicamente algo contra él, pues él huye a la ciudad de Medina, que ese momento, esa huida a Medina, es la que supone el año de la Égira, es la Égira. Es decir, lo mismo que para nosotros el nacimiento de Jesucristo marca un antes y un después en la historia, en nuestra historia, pues en el mundo islámico es lo mismo. Esa huida es un antes y un después, supone un antes y un después para el islamismo. Entonces, cuando Mahoma comienza a tomar conciencia y empieza a planear lo que va a hacer. Por lo tanto, se pone en contacto con cristianos para contarles cuál es su religión, cuál es aquella revelación que tuvo en el monte, y los cristianos no le creen, ni le dan ninguna credibilidad. Sin embargo, va a los judíos, y los judíos, aparte de no creerle, toman represalias contra él y empiezan las batallas. Empiezan las batallas que a lo largo de toda su vida tuvo Mahoma. Pero bueno, ahí dejamos también ese punto de la historia de Mahoma. Dentro del islamismo también existen otras fracciones. Igual que el cristianismo está dividido en muchísimas ramas, y estas a su vez subdivididas, el islamismo también está bastante dividido. Los principales, y además muchos lo habrán oído por el telediario, por muchísimas controversias, está el chiismo, está el sufismo, está el jaidismo. Y entre ellas, pues actualmente, pues sí, claro, hay muchísimos conflictos, pero también vamos a hablar de esto un poco más tarde. Y por último, el Islam tiene 5 puntos cardinales, tiene 5 pilares en los que la vida del musulmán para por completo. Y son el ayuno, la oración, la limosna y la peregrinación, en este caso a la Medina. Y ahora sí que me voy a extender. Ya se han acabado los datos meramente oportunos y vamos a empezar en la materia importante, en la auténtica reflexión. El cristianismo opina sobre el islamismo que el Corán, que es un libro sagrado, que recoge, igual que la Biblia, recoge pues momentos de la vida de Mahoma, donde enseña al islámico cómo debe de vivir. Pues el cristianismo no acepta el Corán como libro sagrado, es decir, la historia de una persona y de unos hechos que no tienen relevancia alguna. Y asimismo sí que cree que Mahoma obviamente existiese. La Iglesia, pues obviamente, claro que cree que existiese Mahoma, pero desde luego no fue ningún profeta, no hay ninguna credibilidad, tampoco se cree que el arcángel Gabriel se les revelase. Sin embargo, el islamismo sí cree que Jesucristo existiese, pero que desde luego no fue un profeta. Es decir, el islamismo cree
que Jesucristo tuvo una revelación, al igual que lo tuvo Mahoma, pero desde luego no la interpretó como debiese. De ahí que la interpretación de Mahoma sea la correcta y la de Jesucristo no. Y además la Biblia está mal interpretada desde el punto de vista islámico. Está mal interpretada. ¿Por qué? Porque no cuenta cosas verdaderas. No es veraz. Sin embargo, a mí por lo menos me llamó mucho la atención y este fue uno de los ejes que a mí me chocó y ya fue cuando me puse a investigar un poco más sobre el tema. El Corán sí habla de la Virgen María. Eso es algo fuerte. Es decir, una religión que nosotros consideramos que con eso del burka, con cómo maltrata a la mujer, cómo va a hablar de la Virgen María, pues sí que habla, y no una vez, sino 2 veces, y la pone, le da un sitio a María como fiel reflejo de lo que debe ser una persona creyente. Y además, es decir, ahí el Corán habla de muchas situaciones, como puede ser, como puede ser cualquier parábola de la Biblia, pues habla también de muchísimas situaciones y habla también de mujeres y demás, pero históricamente de un personaje histórico no habla de ninguno, solo de ella, ni siquiera de Jesucristo, solo de María. Y ahora sí que llego a la conclusión y empiezo de la siguiente forma. Para mí, el nombre de Juan Pablo II es muy importante, marcó mi vida y bueno, con solo decir yo soy de la juventud de Juan Pablo II, yo creo que está todo dicho. Pero creo que estudiando su figura y la de otros santos padres, por supuesto, la figura de Juan Pablo II fue una sacudida a la Iglesia, fue un antes y un después. Gracias a la cantidad de actos que hizo, de cantidad de acciones que tuvo lugar, gracias a su valentía, por supuesto, porque, bueno, podía haberse llevado broncas monumentales, pero, bueno, lo mismo se las llevó, eso no lo sabemos, pero desde luego fue una persona que demostró una valentía únicas y que llevó a la Iglesia por un camino que es el que debía de llevar, más que nada por la evolución de los tiempos. Es decir, la Iglesia, si evolucionó algo, evolucionó gracias a Juan Pablo II. Y para mí el hecho más importante, y es aquí donde se planta esa columna por la que se mueve el resto de esta reflexión, fue un acto, otra de esas acciones que llevó a cabo Juan Pablo II y fue el primer papa que visitó una mezquita de Damasco en el año 2001 y dejó escrito lo que voy a leer a continuación. Es importante que los musulmanes y los cristianos continúen explorando las preguntas filosóficas y teológicas en conjunto, para poder obtener un conocimiento más objetivo y comprensivo de cada creencia religiosa del otro. El mejor entendimiento mutuo seguramente llevará, a nivel práctico, a una nueva forma de presentar nuestras dos religiones, no en oposición, como ha sucedido a menudo en el pasado, sino en asociación para el bien de la familia humana. Esas eran las palabras de Juan Pablo II. Es decir, yo ahí me paré y dije, yo creo en un libro en el que me explican a mí cómo debo de vivir. Un libro en el que se basa en historias que sucedieron hace miles de años. Yo, hoy en día, las sigo poniendo en práctica. Es decir, ¿cómo me puede ayudar algo a mí en el siglo en el que estamos?
teniendo en cuenta en el siglo en el que está escrito. Es decir, los problemas son siempre los mismos. Es decir, una persona con mi edad, con los problemas que yo tengo, también existió en aquel momento, independientemente del contexto histórico que nos rodee, independientemente de las políticas, de connotaciones filosóficas, independientemente de todo, el ser humano es el ser humano, y perdónenme la expresión, el ser humano es el ser humano aquí y en Pekín. Es decir, un problema de una persona que se está haciendo mayor, que está empezando a tener los primeros achaques, que está viendo como, oye, que esto ya se nos está acabando, que la vida ya le queda poco. Pues esos problemas, esos pensamientos los está teniendo una persona también en el Oriente Próximo, pero es que también lo tuvieron hace 2000 años y lo van a seguir teniendo dentro de otros 2000 años. Por lo tanto, el ser humano es el ser humano y va a tener las mismas preocupaciones que siempre. Por lo tanto, ser cristiano, ser islámico, ser judío, es simplemente una opción. Por supuesto, mi opción es ser cristiana, apostólica y española. Pero realmente es así, es decir, estamos pues en la misma salida, en el mismo punto de salida y nos vamos a encontrar en la meta todos. Pero además de todo ello, estudiando, pues me di cuenta con estos pequeños apuntes que di al principio, que los islámicos le dan muchísima importancia a la oración, le dan muchísima importancia a esos pilares que tienen ellos, a ese ayuno. Y nosotros muchas veces pensamos, están locos, ¿cómo pueden hacer el Ramadán tantísimo tiempo ahí sin comer? Pero es que los cristianos deberíamos de hacerlo también. Para eso tenemos una cuaresma. Y no lo hacemos. Los islámicos dándole vueltas a la Kaaba, pues ¿eso para qué? Bueno, están locos. Yo creo que están más locos 20 personas que se meten debajo de un paso para cargar muchísimos kilos. Tenemos que ponernos a igualdad. No estamos locos ni unos ni otros. Simplemente vivimos una fe de forma distinta y una fe al mismo Dios. Solo que obviamente nosotros tenemos a Jesucristo, el cual se manifiesta, como decía antes, en los santísimos sacramentos. Y digo suerte porque, por ejemplo, los islámicos no tienen eso, es decir, ellos, ¿cómo se les va a ocurrir decir eso de que Jesucristo te va a dar una caricia a través de un sacramento? A nosotros sí, tenemos esa inmensa suerte. Y sin embargo, ¿cómo vivimos los sacramentos? ¿Qué importancia le damos los sacramentos? Si hoy en día, por suerte o por desgracia, esas comuniones de esos niños que no se pueden celebrar porque los padres no pueden pagarle una celebración, ¿eso es coherente con nuestra religión? Básicamente, yo creo, con todo mi respeto, que no. Es igual que cuando decimos, bueno, nos vamos a casar. Ah, ¿y dónde lo vais a celebrar? No, mire usted, voy a recibir el sacramento del matrimonio. Voy a celebrarlo en una Eucaristía. Si los islámicos tuvieran esta inmensa suerte, desde luego, yo creo que serían incluso más felices. Es igual que una vez un cura me dijo que un cristiano no puede ser una persona con tristeza, tiene que ser una persona alegre, porque Jesucristo ya ha muerto por nosotros, pero es que no es que haya muerto, es que ha resucitado. Es decir, todos nuestros pecados se han quedado atrás, gracias a esa muerte. Gracias a esa muerte, Jesucristo ha cargado con todos ellos. Dile tú esto a un islámico. Sería impensable. Por eso debemos de estar muy contentos, por eso debemos de estar alegres. Es igual que, bueno, hay una teoría, que es una teoría que dio muchísimos quebraderos de cabeza en algún momento de la historia, la teoría del superhombre,
un filósofo alemán, Nietzsche, pues bueno, creó una teoría que es la del superhombre. Y bueno, yo creo que hoy en día hay muchísimos seguidores de esta teoría y de este filósofo Nietzsche, porque se mira mucho por encima del hombro, se trata de forma muy altiva. Un cristiano en la vida puede ser altivo. Un cristiano, si sigue a Jesucristo verdaderamente, tiene que tender la mano. Que yo sepa, Jesucristo se reunía con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, y con lo peor incluso de todo el mundo. Es decir, hoy en día, que todo es tan liberal, que importa poco todo, incluso a muchas personas les da miedo decir, hoy como me vean con fulanito o con menganito, pero vamos a ver, si Jesucristo, vamos a hablar claro, se sentó con ladrones, con prostitutas, con toda clase de personas, es decir, un ejemplo muy claro. Yo soy cofrade y a mí me hacen pues mucha ilusión que me dé estampitas, ¿no?, de tu Cristo, de tu Virgen. A mí me hace ilusión, claro, pero es que yo creo que yo no lo necesito. Lo necesitan otras personas, yo no. Y que de verdad que yo, cuando me lo dan, yo lo agradezco, incluso yo también doy. Pero hay personas que lo necesitan más que otras, hay personas que vacilan, que no tienen claro su camino, hay personas que quizá, pues, ¿por qué no decirlo?, tienen unos baches de fe tan grandes que incluso dejan de creer. Pues darle una estampita de tu Cristo a esa persona refuerza, anima, que a mí la estampa de tu Cristo y de tu Virgen pues la voy a tener en el escritorio y dentro de X tiempo pues la meteré en un cajón donde tengo el resto, pero a mí no me hace falta. Pues esto es igual. Además de todo ello, tenemos la Biblia. Vuelvo a repetir, hay muchísimas connotaciones políticas, se pueden sacar muchísimas connotaciones políticas de lo que puedo decir o lo que puedo dejar de decir. Hay muchísimas connotaciones pues, de otro tipo que tampoco creo yo que vengan al caso. Es decir, yo pienso en mi religión, en mi fe, y a partir de ahí todo lo que me pueda ayudar a avanzar es perfecto. Lo que tiende a separar a las personas ya es negativo. Por lo tanto, a mí no me sirve. De ahí que, bueno, el Corán lo estudian los niños desde pequeños, lo leen, lo viven. El cristiano no es capaz de leer en su vida ni la mitad de la Biblia, no porque sea grande o pequeña, sino porque tampoco se pone a ello. Es decir, tenemos una inmensa suerte porque tenemos ahí, como dije antes, un manual de instrucciones, es decir, algo que nos va a ayudar a vivir, algo que, si lo leemos, es como una especie de inversión de nuestro tiempo, es decir, vamos a leer algo que después nos va a servir para llevar a la práctica en nuestra vida y se va a hacer más fácil. Sin embargo, tampoco lo hacemos. Y ahora me gustaría que los presentes pensaran, no es que seamos ni peores ni mejores, simplemente ser cristiano es una opción, ni es mejor ni es peor, pero vivimos mal nuestra fe, ¿eh? Otros la viven mejores. Y eso es lo que a mí me ayudó verdaderamente del islamismo. Es decir, lo que muchos ven como una religión, como un puñado de exaltados, de terroristas, pues a mí me ayudó en mi fe, a través de este camino que les estoy contando. Y por último también les voy a leer un fragmento de una película que a mí me gustó mucho en su momento, una película de Ridley Scott que se llama El reino de los cielos, en el que, bueno, habla pues de las cruzadas, de esas historias que ya he dicho antes, que es parte negativa, al menos para mí, de la historia, que no ayudan a mi fe, que históricamente está ahí y no hay que olvidarlo. Ya lo dije antes, la Iglesia se ha equivocado muchas veces, ha pedido perdón y como una buena cristiana, como una buena guía del cristiano, ha ido andando, pero también ha cometido errores, como cometemos todo ser humano.
pero yo me quedo con lo bueno. Y hay un fragmento de esta película en el que yo invito realmente a que la vean porque es muy bonita, y hay un fragmento que dice así: nos ha correspondido defender Jerusalén y lo hemos preparado todo tan bien como hemos sabido. Ninguno de nosotros conquistó esta ciudad a los musulmanes. Ningún musulmán del gran ejército que se acerca había nacido cuando perdieron esta ciudad. Combatimos por una ofensa que no infligimos contra aquellos que no vivían para sentirse ofendidos. ¿Qué es Jerusalén? Vuestros santos lugares yacen sobre el templo judío que los romanos derribaron, y los de los musulmanes yacen sobre los vuestros. ¿Qué es más sagrado? ¿El muro, la mezquita, el sepulcro? ¿Quién tiene más derecho sobre ellos? Nadie tiene más derecho. Todos tenemos derecho. Defendemos esta ciudad no para proteger estas piedras, sino a quienes habitan entre estas murallas. Y ya la última reflexión de todas, y ya sí que acabo. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen: es que en Oriente Próximo todo el mundo está con guerra, todo el mundo está muriendo. Y oye, que a mí me da muchísima pena, y creo que, y espero que algún día esto se solucione, ¿no? Pero yo ya la última pregunta de todas que me hago es: ¿cómo somos capaces de ver a otra religión en contra nuestra o contraposicionada por atentados entre ellos mismos, por esos combates entre ellos mismos, si nosotros en nuestra propia iglesia estamos matándonos con una lengua viperina que no somos capaces ni de mordernos porque nos envenenaríamos nosotros mismos? Por lo tanto, que yo por ser cristiana soy superior a alguien, ¿a quién? Como me dijo que esté aquí atrás, yo soy igual que el resto y tengo que respetar al resto igual que el resto debe de respetarme a mí, simple y llanamente. Por ello, ya lo último que digo es que lo mismo que un burka no hace daño, una cruz tampoco hace daño. Que parece que a mucha gente le hace mucho daño una cruz colgada, tampoco hace daño. Así que donde vayas, haz lo que vieres, pero sobre todo y ante todo, hay que ser un ser humano y respetar la dignidad de éste por encima de todo. Muchísimas gracias y espero que no haya sido muy soporífera la reflexión. ¿Qué te digo? No te puedo decir nada porque son las reflexiones más apropiadas que nos pueden venir a nosotros precisamente. A todos, refiero a toda la comunidad, ¿no? A todos los cristianos y a todos los que seguimos precisamente a él. Yo he tenido una gran satisfacción, y Dios quiera que no me equivoque, a la proclamación de nuestro Santo Padre Próximo, ya que tú fuiste de Juan Pablo. Creo que por ser Francisco, que es nuestro cotitular también de la hermandad, nos va a ayudar. Él mediará con él, para que a ver si entre todos podemos hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo dije que no teníais que molestaros para nada. Muchísimas gracias. Yo espero que la charla no haya sido muy aburrida.
pero era un punto de vista más, una reflexión en voz alta. La idea era, pues, quizá al final ha venido bien que el Cristo esté abajo, porque la intención era, pues, un proyector, muchísimos datos. Quizá haya sido así mejor, un poquito más íntimo, un poco más reflexivo. Y bueno, de este tema se puede hablar muchísimo tiempo. Yo he intentado, pues, adaptarme, tanto aportando datos, que no he dado ninguno, creo, como en términos, que creo que tampoco he hablado muy raro ni me he regresado mucho con palabras extrañas. Así que, de verdad, muchísimas gracias, y si me he equivocado, pues disculpen la molestia. Muchas gracias.